Entonces, siguiendo con lo de, bueno, ya no tan directamente lo de las maquetas y ponerles fuego y ver cómo se consumen y ya, pues lo que queda. Incluso llegar a pesar lo que queda. Pudiera ser, se pesa la maqueta al inicio. O bueno, ya simplemente con su densidad, pues ya pudiera estar calculando su peso inicial. El final sí se tendría que, el peso final sí se tendría que pesar. Pero sí, bueno, dejándolo a un lado, pero aún hay latente el significado del punto y el propósito. Es curioso cómo los avances siempre, bueno, no cómo poner, todos los días hay avances, ¿sí? En menor escala o en mayor escala, pero todos los días hay avances, incluso cuando ocurre alguna catástrofe, accidente, desastre natural y ese tipo de cosas. Es un avance en el sentido meramente teórico, no práctico, ¿no? Porque pues ya se aprendió que hay una falla, hubo un error, se tenía descuidado cierto, no sé, factor, faceta, ese tipo de cosas. Y al saber esto se debe mejorar, ¿no? Entonces es curioso ver detenidamente o desde un punto de vista más puntual o con el lente enfocado en los detalles. Como es que la cultura está pues totalmente, no nada más altamente, total y absolutamente regida por el día a día. En el sentido de esto de los avances. Si todos los días hay por lo menos un avance mínimo, pues se comparte, se siente, se comenta, se escribe y así se va pasando, ¿no? Por medio de libros, anécdotas de forma escrita, de forma oral, enseñado, visto, oído y así, ¿no? En cualquier tipo compartido, ¿no? Con captura de pantalla, lo que sea, en cualquier tipo de reproducción de medios o de transmisión de información. Entonces, es curioso ver cómo la cultura se está haciendo a cada segundo, incluso ahorita con este video, conmigo hablando del celular, puede que sí, puede que no, pero ese es parte del punto, ¿no? Que por más mínimo que sea, pues sea, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver o puede llegar a ser muy importante si retomamos un poco eso de lo de viajar en el tiempo, ¿no? Tal vez tratar de verlo de otra manera. Sí, tal vez tratar de verlo de otra manera. Entonces, quién sabe, y existe la posibilidad de que haya universos o mundos en los que las reglas son un poco más difíciles, tal vez incluso es el de nosotros, quién sabe. Y pues no sé si sea imposible viajar, pero tal vez sea prohibido viajar en el tiempo, no, futuro, pasado, lo que sea. Pero con esto de la cultura, transmisión de información y escribir, leer libros, todo ese tipo de cosas, ver videos, etcétera, 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 pues de cierta manera se está accediendo a un punto en el tiempo mayoritariamente pasado, o un punto en el tiempo en donde se tenían teorías del futuro. Sí, cualquiera de las dos puede funcionar. Entonces, puede que esa sea la gran piedra angular del viaje temporal. La transmisión o el ir legando lo que es la cultura a través de las generaciones, décadas, siglos, milenios. Tal vez ese sea el único verdadero y más importante tipo de viaje temporal. Sí, entonces, muchas cosas llegan a ser
en su mayor expresión bastante contraintuitivos, porque probablemente el pensamiento sea tener muchos avances tecnológicos, de conocimiento, de sabiduría, matemáticos, de ciencia, de física, astrofísica, eh, sí, todo ese tipo de cosas, y tener un cúmulo para poder aplicarlo en sus porcentajes respectivos y así, tal vez, óptica también, llegar a lo que es el viaje temporal, ¿no? Cuando que la mera acumulación en sí de toda esa información significa que hubo tiempo transferido a nosotros o que la información está viajando del pasado al futuro. Contraintuitivamente, no, lo que he estado repite y repite en los últimos 3 o 4 videos. El viaje en el futuro es el más difícil porque no ha pasado. Lo del pasado pues ya en algún lugar está guardado del universo, está escrito. Mientras que si escribes algo y lo dejas allí, en un cuaderno, y lo dejas en tu cuaderno 24 horas, lo puedes leer la mañana siguiente. Y esa información tú hiciste que viajara al futuro. Sí, son ejemplos muy aislados, muy pequeños, que dan a entender que puede llegar a funcionar, pero pues es parte de lo creativo o lo interesante más que nada de pensar en este tipo de cosas y doblar las reglas para intentar hacer que llegue. Entonces sí, o sea, todo lo que es la ciencia, la cultura, incluso las artes, todo lo que enriquece y puede ser compartido y legado a las generaciones futuras, por más contraintuitivo que parezca, es un viaje temporal y no cualquier tipo de viaje, sino el que consideraba hasta ahora el más difícil, que es el viaje al futuro. Entonces, habría que ver si se puede escribir algo, simplemente dejarlo ahí y que viaje al pasado. Y ahora eso se volvió lo difícil. Está interesante. Y sí, ya el día de ayer, hoy, ya salió el tráiler o el teaser de la tercera temporada de Dark. Y va a estar denso. Por hoy fue todo. Nos vemos en el siguiente.